Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Hassan de México. Estamos jugando aquí un free roll en la mesa, en la plataforma de Full Tilt Poker. Estamos ya en la segunda ronda, se está terminando el descanso. Están dando un As 8. Voy a jugar tranquilo porque quiero explicar algunas cosas. Bueno, para mis amigos que no juegan nivel en línea, o que nunca han tomado o han jugado en Full Tilt Poker, les voy a explicar más o menos cómo están algunas de las acciones que puedes hacer aquí en Full, ¿no? Bueno, aquellos que no sepan jugar póker, pues les voy a explicar. Este es el botón o el dealer, este es el que se conecta cuando está vamos a subir a 280, cuando está bueno, el dealer del botón es el repartidor. En este caso acabo de ganar con mi par de as. Aquí 3-6, voy a pasar o no ir. El botón se coloca y las ciegas, que son las apuestas obligatorias, en este caso ya están en 20-40. Hace algunos instantes estaban en 10-20, de ahí subieron 15-30, ahorita ya volvieron a subir 20-40. Son las apuestas obligatorias para que la mesa, o en este caso, haya algo de dinero en el bote, ¿no? En este caso hay un total de había un total de 60, ahorita con los 120 que acaba de apostar serán 1, aumentó a 180, ¿no? Yo con mi 3 y 6 en la ciega pequeña no pienso ir, que son cartas muy bajas, y serán con este aumento puede estar diciendo que trae algo realmente. Entonces lo retiramos, le damos las ciegas, realmente no nos importa mucho, por el hecho de que era una cantidad muy pequeña. Aquí en este caso se mueve el botón. Yo ya paso de la ciega grande a la ciega pequeña, me tocan pagar mis 20, en este caso el IXIM de Rusia está haciendo un aumento del doble de la ciega grande. El flop son tres cartas comunitarias con las cuales vas a formar el póker, que en este caso son tus dos cartas que te acaban de entregar. Aquí tengo yo dos cartas del mismo palo, se llaman del mismo palo porque en este caso son dos cartas con la misma figura, que es el K y el 2, ¿no? El rey y el 2 de tréboles o clubs. En este caso no pienso ir porque tengo un kicker bajo, a pesar de que podría tener un color. El color nada más aparece en el punto 61% antes del flop, entonces no vayan a querer ir. En este caso aquí ya tengo un par de jacks diamantes. Aquí puedo jugar un poco más fuerte dependiendo de cómo se acomoden estos otros jugadores o la cantidad de aumento que haya, ¿no? O sea, para poder jugar y dependiendo de lo que salga en el flop. Muchas veces pensamos que con los jacks, bueno, probablemente podemos ganar si no tenemos alguna reina o algún as en el flop, ¿no? Y alguien no vaya con reina y con as. En este caso voy a subir 80 para retirar y quedarme nada más con dos. A veces hay que tratar de ser un poco agresivos y también ver la manera de eliminar gente o de aislar gente para poder tener una mayor ventaja, ¿no? En este caso aquí está tomándose el tiempo, está yendo con 40, posiblemente tenga un as, posiblemente lo vaya a subir o se vaya a retirar, lo está pensando muy bien. Salió un 4 y 2 8. Lo voy a subir a 150. De hecho, no me gusta jugar así, lo voy a apostar todo para retirarlos. Tratar de que vayan con algo. Si tiene un par de as, no lo tiene. El flop puede tener una tercia, si tiene un 8 y me puede estar dando palo con mi par de jacks, tampoco se retira y gano los 300, ¿no? En este caso tengo un par de 9. Hay gente que aumenta con sus pares, pero también depende de lo que salga en el flop, ¿no? El flop, como les vuelvo a repetir, son las tres cartas comunitarias que se van a colocar en la mesa y con el póker es un juego de 5 cartas, vas a formar
eh, tus 5 cartas con las 2 que tienes, ¿no? Tus 2 cartas tapadas. En este caso la posición es ciega pequeña, ciega grande, under the gun. Voy con 80, voy a ver el flop. Posiciones medias, en este caso se llama hijack, que es este, y el cut off, que soy yo, y el botón. Aquí hay un flop de 300, a 140 posiblemente tenga el 10, con mi par de 9, puedo perder, no voy a ir. Pude haber ido un all-in también y dejarlo a la suerte. Vamos a esperar que sale en la cuarta calle, que es el turn. No, en este caso no llegó. Y el river, que es la última carta, ¿no? De esas 5 cartas que se acomodan más las 2 tuyas. Aquí en esta posición es buena porque a mí estoy en el botón, y si hay alguna resubida yo me puedo retirar con mi K10 sin esperar. Vaya, si estuviera en este caso en la ciega grande o en una de las ciegas, sí me daría sería un poco complicado porque son los primeros en participar, ¿no? Antes del flop, el primero en participar es el under the gun, es el primero en apostar, y de ahí los demás, ¿no? Aquí tengo una posibilidad, si sale un jack de una escalera, y si me salen otras 2 cartas, un color, una carta alta, que en este caso es el 10, un kicker alto, ¿no? Un kicker que es el rey. Vamos a esperar a ver qué hace el ace, no va. Vamos a ver qué hace Serans. Este jugador se está viendo un poco agresivo, es de Israel, y se está yendo con un all-in brequeque, que posiblemente tenga un rey o tenga un par para tercios. Me retiro, no voy a jugar todo porque hay gente que tira todo. El flop es mejor no tirarle, mejor no ir, deja pasar tu oportunidad y que se lleve El póker es como la vida, te da. Aquí tengo el par más bajo, te da oportunidades, puedes dejar pasar una y te puede dar la siguiente oportunidad. Mientras tengas fichas para jugar, pues puedes dejar pasar lo necesario, pero no sin dejar de jugar. Ese es otro error también que se comete, dejar de jugar pensando que tienes el mayor stack. Cuando te das cuenta, los demás jugadores ya tienen el mayor stack. En este caso el botón está en una posición intermedia a la mía, va a llegar a la mitad de donde estoy, y y eso me da la posibilidad de jugar porque soy prácticamente uno de los últimos en tomar la decisión, viendo qué es lo que hacen los siguientes, ¿no? El botón va a dar la vuelta, va a pasar por todos y vamos a volver a pasar por las ciegas. Aquí está el informe del torneo, cuál es mi posición. La mía es de 335 de 929. Había aproximadamente 1000 X jugadores, ahorita ya se ha estado bajando. El menor es de 5 y el mayor es de 12.427. Me imagino que debe ser alguna persona un poquito con suerte o un profesional para jugar para tener esa cantidad de fichas, ¿no? Aquí tenemos Delesi que está jugando. Aquí hay una posibilidad de escalera por las cartas como se acomodaron, o pares, ¿no? Tríos tal vez. Aquí estamos, ya subieron las ciegas 25.50. No va a tardar mucho en subir otra vez. Estamos aproximadamente a un minuto de que suban 30 a 60 las ciegas. Aquí estamos esperando el Under the Gun 1, que en este caso es Serans. Under the Gun 2, que viene siendo Brequeque. Y yo en la posición media voy a jugar mi reina y mi 10. Digo, mi reina y mi jack de diamantes y de tréboles, clubs, esperando a ver qué es lo que hacen ellos, ¿no? Ahorita acaba de subir Brequeque, trae cartas fuertes, o posiblemente me esté mintiendo y no me esté, tenga cartas débiles, dependiendo lo que salga en el flop. Jugamos él, tengo una posibilidad de escalera, pero pues, aquí ya me metió presión con 1180, ¿no?
para mi 610. Puede que tenga, puede que no, pero por la forma en que apostó estoy seguro, casi seguro de que tiene un par de algo. No tenga estas, pero tiene un par o una carta alta. Si tenía un as, la carta alta, y no me sale ni mi jack ni mi reina, con ese as me va a ganar. Entonces por lo tanto decido no ir y que se lleve otra vez el bote. Ve que 4 jack, no voy a ir, ni no voy en esta porque ya se acerca mi ciega y pues voy a estar pagando y posiblemente haga un aumento aquí. Entonces con este 4 y este jack, aunque es del mismo palo, no quiero arriesgar a perder fichas, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso de la Easy de el húngaro tiene un stack alto, entonces puede hacer un aumento considerable, ¿no? En su forma de jugar. Vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, este es el Full Tilt Poker. De este lado pues tenemos, si te quieres poner enfadado al perrito, no sé si es normal, sus orejitas paraditas, o si está confuso, si te toca una carta así medio rara, te pones medio confuso. O si quieres cambiar el área de las mesas, te quieres ir a la playa a jugar, nos vamos a la playa. O te quieres ir al Sky Lodge, acá con tus cuates aquí en la, ahora que hace mucho frío, pues aquí bajo la fogatita, digo bajo la chimenea, y a ver qué pasa, ¿no? Voy a jugar con mi as 9, una posición de under the gun, que voy a ser el segundo en actuar. Ahorita van a actuar uno de ellos dos al principio, y me va a dar un tercer lugar, ¿no? Si no hubiera ido la ciega pequeña, actúa la ciega grande, y de ahí actúa la ciega. Hubiera actuado él, luego hubiera actuado yo. Si no van ellos dos, el primero en actuar soy yo. Así que va la ciega pequeña. Hay dos reyes, es algo complicado, porque aunque me salga mi as, que tenga el rey, pues prácticamente tiene una tercia, ¿no? 3-5 es muy bajo. Vamos a regresarnos al casino, a Las Vegas Skyline. O si quieren jugar en un avión, o si quieren jugar a medianoche, o si quieren jugar en la jungla, donde la hierba se movía y se movía, pues pueden jugar en la jungla. O Outer Space, en el espacio, si quieren jugar un póker espacial, pues se vienen acá, ¿no? Aquí nada más pasé porque realmente no, bueno, tenía yo una posibilidad de escalera 3-5, y ahorita ya no, nada más tengo un par. Que tenga el ya y el as, pues prácticamente tiene la carta más alta. Y bueno, pues así más o menos se juega el póker en línea. Aquí pues se pueden retirar si hay apuestas. Si quieren ir a tomar un café, le ponen aquí y prácticamente se están retirando en la siguiente, o pasan la próxima mano, ¿no? Aquí hay una resubida del Exin, se está jugando todo. Y vamos a ver quién le sigue. Y pues prácticamente así es el póker, ¿no? Ahorita vamos a ver el full, digo el flop, y ver qué es lo que pasa, ¿no? Aquí no voy a ir. K7 tiene as de picas con J de picas, una posibilidad de color, flop, river, de turn y river, ¿no? Y gana con su as. Pues es lo que le decía, tener una carta alta es bueno, pero si no la tienen, mejor no la jueguen. Aquí voy a jugar todo nada más para retirar el video, y pues, si gano, pues ya a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ir un all-in ahorita, de nada más de a ver qué pasa, y ya con eso nos retiramos. Me despido del video. Soy Sahasan de México, agradezco su atención. Si les gustó el video, denle like, y pues los estaré viendo en las mesas si se deciden jugar al Full Tilt Poker, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Posiblemente no gane el Sammy Jack, lo que me da un par, y se está llevando, estoy ganando. U as o reina as,
Vamos a jugar esto también. A ver qué pasa. Voy a hacer una resubida ahorita. Vamos a ver qué pasa. Y de ley se está tardando mucho. Realmente tickets de estos tengo ya varios. Y pues prácticamente no juego, ¿no? Vamos a irnos con all in. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y tiene as 9, yo tengo as 10, tiene una posibilidad de color y ahí está su color y acaba de ganar el señor lo que tenía. Pues así pasa cuando sucede, pero miren lo que me acaba de dar la vida. Un par de ases. Y pues vamos a ver qué pasa ahorita. Vamos a subir el por hasta 500 de puro relajo, se juega toda. Y esto lo hago nada más por el hecho de que ahorita voy a tirar los 295 al final, en la siguiente ronda, ¿no? Dependiendo de lo que salga. Y pues igual pude haber pasado la mano anterior, pero para sabio Salomón. Y no sabía que me iban a dar mi 2 y mi as. Vamos a ver qué es lo que hace Serans. También es medio loco. Posiblemente se aviente con all-in. Posiblemente no se aviente con all-in. Y está tardando un poco. Va a estar pensando. Está diciendo que será que el perro tenga, el Doberman tenga algo o no tenga nada. Lo está pensando, lo sigue pensando. Posiblemente no vaya, lo pensó mucho. Tengo un Doberman porque de chico tenía un perrito que se llamaba Dober, era un Doberman. Crecí con él, me gustan los Doberman, aunque no ven de noche. Son buenos perros para cuidar. La verdad cuidan muy bien. Vamos a as, no va. Tengo mi par de ases con reina y rey. Tiene su par de reyes. Y me voy con un par de ases. Así seguimos, ¿no? Por mi parte es todo. Les agradezco su atención. Muchas gracias por verme otra vez. Espero verlos aquí en la mesa. Anímense a jugar. Ganen un poco. No por el dinero, sino por nada más por ganar, ¿no? Soy Sajastán de México, muchas gracias, les agradezco su atención. Hasta la vista, los veo en las mesas. Bye.